Hola, buenos días. Bienvenidos a más un webinario de Shure. Mi nombre es Adinaldo Neves. Trabajo con desarrollo de mercado para Latinoamérica. Hoy vamos a hablar de antenas, cables y sistemas de distribución. Sabemos que las antenas son parte importante de cualquier sistema inalámbrico. Cualquier sistema, la verdad, que use radiofrecuencias. Si estamos hablando de la televisión o el radio o cualquier sistema que utilice radiofrecuencia, necesitas de una antena. ¿Por qué? Porque ¿qué es una antena? La antena es un transductor. Un transductor es un dispositivo que transforma un tipo de energía en otro. Entonces, la antena transforma ondas electromagnéticas de radiofrecuencia en electricidad. Otros tipos de transductores son parlantes que transforman electricidad en sonido o micrófonos que transforman sonido en electricidad. Y hay otros ejemplos en la física. Pero básicamente la antena es un transductor de radiofrecuencia en electricidad. Las principales características que tenemos en una antena son el tamaño, el formato, el patrón polar, la polarización de la antena, si es activa, si es pasiva, qué banda utiliza y la ganancia. Vamos empezando con las antenas más tradicionales. Entonces, una antena omnidireccional. Una antena omnidireccional es normalmente la que viene con sus equipos cuando compras un sistema inalámbrico. Viene con normalmente dos antenas, si es un micrófono o en la mayoría de los in-ears con una antena. Y los sistemas más económicos vienen con lo que llamamos que es una antena de 1/4 de onda. Y los sistemas profesionales vienen con una antena de media onda. Básicamente la antena de 1/4 de onda tiene una banda un poquito más corta. Son más económicas, pero necesitan un plano de tierra. Mientras las antenas de media onda son de banda más ancha y operan independiente del plano de tierra. ¿Qué es esto? Esa cosa del plano de tierra. Si ves en la foto de la antena de media onda, hay una parte que la antena se queda más angosta, más flaquita. Entonces, básicamente como si fuera un cable coaxial, donde hasta la mitad vengo con la malla y después de la mitad voy solamente con el hilo central del cable. Esto forma una antena y corriente fluye de un polo a otro, especialmente en la frecuencia de resonancia de la antena. La antena de media onda es considerada una antena completa porque tiene los dos dipolos. La antena de 1/4 de onda, como ve también en la foto, tiene solamente la parte que es el hilo central. La parte más gordita, la parte que sería el blindaje del cable, para eso utiliza el plano de tierra que sería la tarjeta, el tierra de la tarjeta electrónica o el chasis del equipo. Entonces, hay un punto muy importante de que en las antenas omnidireccionales, que el tamaño de la antena es inversamente proporcional a la frecuencia. O sea, cuanto más baja la frecuencia, más larga la antena. ¿Ok? Entonces, lo que pasa con la antena de 1/4 de onda es que funciona muy bien mientras está en el equipo o está conectada a un plano de tierra. Si necesito poner un cable entre la antena y el plano de tierra, lo que voy a hacer también es alargar la antena. Entonces, alargando la antena voy a cambiar la frecuencia de resonancia. Entonces, ese es un punto muy importante. La antena de 1/4 de onda funciona muy bien mientras está en el equipo. Si necesito sacarla, ya no es tan fácil. Entonces, la sugerencia es siempre que si necesitas una antena fuera de estar conectada directo al equipo, o sea, si vas a usar un cable, entonces cambias la antena a una antena de media onda. ¿Ok?
y todos los equipos profesionales vienen ya con la antena de media onda. Un punto muy importante es que la antena omnidireccional no es necesariamente omnidireccional. Como vemos en los diagramas que están en la pantalla, el diagrama de la izquierda sería el patrón horizontal, o sea, estoy mirando por arriba de la antena. Entonces, toda la captación alrededor del tubo es igual, que es características de una antena omnidireccional. Capta igual en todas las direcciones. Pero el gráfico de la derecha es mirando la antena acostado. Entonces, mira que la punta de la antena no tiene tanta captación como tienen los lados. El punto que más capta de una antena omnidireccional es el punto justamente donde cambian los dipolos, donde la antena se queda más flaquita. Ese es el punto más importante. Entonces, si necesitas apuntar una antena omnidireccional a un micrófono, apunta el lado de la antena y no la punta. La antena direccional log periodic es una antena prácticamente cardioide, de banda ancha de 470 a 870, o sea, cubre todo el rango de el espectro de UHF. Tiene 120 grados de cobertura horizontal por 60 grados de cobertura. Entonces son tiene polarización vertical, que es algo que todavía no vamos a hablar un poquito más a frente sobre polarización, y 5 a 7 dBi de ganancia frontal. La manera que funciona una log periodic es básicamente que este hilo plateado que tiene en el centro es el tierra, y es como si subiesen antenitas arriba y abajo de este hilo central. Y como el propio formato de la antena enseña, cuanto más para atrás de la antena, más largas van a ser estas antenitas. Y se acoplan estas antenas de una forma constructiva con la señal que viene por la frente. Y se acoplan de una manera destructiva por la señal que viene por atrás. Y esto es que hace la direccionalidad de la antena. La antena helicoidal es una antena muy direccional, también de banda ancha, y tiene 60 grados de cobertura. Los 60 grados son cónicos, ¿no? Es una cobertura cilíndrica. Y tiene de 9 a 14 dBi de ganancia frontal con polarización circular. Entonces, si analizamos la ganancia, vemos que esta tiene mucho más ganancia frontal do que la log periodic y mucho más do que una omnidireccional. La polarización, hablamos de polarización, entonces hay polarización circular, polarización vertical. ¿Qué es eso? Básicamente, la antena omnidireccional es alineada con el campo eléctrico de la radiofrecuencia. Entonces, si transmitimos con una antena en la vertical, el ideal es que la antena de recepción esté en la vertical también. O sea, esté en la misma polarización. Si estoy transmitiendo en la vertical y la antena está en la horizontal, lo que pasa es que voy a tener una pérdida de señal. ¿Cuánto? Va a depender de otros factores, pero puede llegar a como 6, 9 dB de pérdida, que es algo muy significativo, especialmente si estamos trabajando
sobre un nivel de ruido alto, esto puede significar cortar o no el micrófono o el audífono. Entonces es muy importante mantener la polarización adecuada. Una ventaja de la antena de polarización circular es que la polarización cambia, entonces no necesitamos polarizarla perfectamente. Entonces, una antena, si estoy transmitiendo con una antena helicoidal, voy a recibir bien tanto los receptores que están con la antena en la vertical como los receptores que están en la horizontal. Esto es también uno de los motivos que esta antena helicoidal es muy utilizada para los sistemas de in-ear. Una antena puede ser pasiva o activa. ¿Qué significa eso? Básicamente la antena pasiva no tiene amplificador incorporado, no tiene un booster. Sí se puede poner un amplificador externo, pero la antena no posee el amplificador incorporado. La activa ya tiene un amplificador y puedes normalmente elegir qué ganancia vas a usar. Un punto muy importante que los amplificadores en las antenas activas de Shure y de la mayoría de los proveedores están ubicados de forma que agarran la señal que viene de la antena y la amplifican para enviar por el cable. Entonces las antenas activas son utilizadas solamente para recepción. Son antenas para micrófonos, no para sistemas in-ears. Si intento transmitir con una antena activa, es más o menos la misma cosa que conectar un micro en la salida de parlantes de un amplificador. O sea, estoy al revés. Entonces, para usar con in-ears, siempre usamos antenas pasivas. Y para usar con micrófonos, podemos usar tanto pasivas como activas. La alimentación de este amplificador puede venir de algunos lugares diferentes. Puede venir del conector de antena del receptor o del distribuidor, o entonces por un accesorio que tenemos que se llama UBS-T, que es básicamente una T que te permite conectar en la corriente. Entonces, la T envía la alimentación para la antena. Caso no exista la alimentación todavía en la línea, digamos, hay algunos inalámbricos que no proveen esta tensión, entonces yo puedo usar un UBS-T para meter esta tensión directo. O entonces muchas veces en instalaciones grandes no me llega la tensión porque el cable está demasiado largo, estoy pasando por muchas cosas, entonces necesito hacer una conexión de corriente. Ese es el 830 UA830, que es un amplificador en línea, un booster. Entonces, esto se utiliza para antenas que no tengan alimentación. O sea, antenas que no tengan booster incorporado, antenas pasivas, que puede ser una omnidireccional, como está en el dibujo, o puede ser también una log periodic o hasta mismo una helicoidal. El amplificador te da 5 o 10 dB de ganancia. El objetivo de esta ganancia es solamente compensar la pérdida en el cable. En el caso del 830 puedes elegir el 3 dB, la verdad, más 3 dB de ganancia o más 10 dB de ganancia. Es solamente para compensar la pérdida en el cable. Poner un booster no te da más distancia, no va a mejorar el tema de cuando el micro corta, porque el micro corta cuando el ruido está más alto que la señal de la antena. Como el amplificador amplifica los dos, tanto la señal como el ruido, la relación en el ruido se mantiene la misma. El ideal es que los boosters lo pongamos cerca de la antena, porque entonces el ruido está más bajo. Entonces, cuanto más cerca de la antena, mejor. La banda de la antena es algo muy importante. Cuando estamos con
un inalámbrico en la banda G, por ejemplo. Estoy ahí de 470 MHz a 530 MHz. Yo sé que mi antena está sintonizada en esta frecuencia. Es una antena hecha para trabajar en esta frecuencia. Si lo conecto un inalámbrico a esta misma antena, que sea de la banda J o la banda L, que son bandas de una frecuencia más alta, lo que va a pasar es que no va a funcionar. Sí funciona, pero el tema es que va a tener mucho menos eficiencia. Y esta eficiencia se traduce en distancia que puedo alejarme de la antena. Estos puntos son puntos, cuando hablamos que una antena va de una frecuencia a otra, son puntos donde la ganancia baja en 3 dB. Entonces, todos los inalámbricos, la frecuencia que trabaja mi inalámbrico tiene que estar dentro de la antena, de la frecuencia que trabaja la antena. La ganancia. Cuando vemos ganancia de una antena, está en dBi. El dB, como sabemos, es una medida comparativa y siempre la letra que viene después del dB te da a qué se compara, ¿no? Entonces, el dBi es dB con relación a una antena isotrópica. La antena isotrópica es un modelo matemático, es una antena teórica que se usa para comparación entre varias antenas. Entonces, cuando vemos que una antena omnidireccional tiene 2.14 dBi, significa que tiene 2.14 dB de ganancia comparado a una antena isotrópica. Si vemos que la direccional tiene 14 dBi, significa que tiene 14 dB de ganancia comparado a la antena isotrópica. ¿Okay? Pero cuando estamos comparando manzanas con manzanas, o sea, si comparamos dBi con dBi, entonces es directo. Entonces podemos decir que sí, una antena que tiene 14 dBi de ganancia tiene mucho más ganancia que una antena que tiene 2.14 dBi. Entonces, ¿en qué nos ayuda esta ganancia? Sí, esta sí me ayuda en aumentar la distancia, porque estoy recibiendo más señal, ¿no? Si lo pongo una antena direccional, voy a llegar, la verdad, más lejos con el micro antes que se corte, comparado con una antena omnidireccional. El importante es observar el ambiente y observar la aplicación antes de elegir la antena. Existen ambientes donde una omnidireccional te ayuda más do que una direccional. Y hay ambientes donde la direccional te ayuda más, ¿no? Hay el ejemplo típico de un teatro donde las antenas están en la consola de sala. Y si lo uso omnidireccionales apuntadas para el escenario, ¿qué pasa si algún artista quiere entrar por el público cantando? El momento que entres en el teatro va a estar para atrás de la antena. Entonces, para este punto, quizás una antena omnidireccional le ayuda más. Algunos modelos de antenas de Shure, la UA8 es la antena que viene con los sistemas profesionales. Tiene una banda corta, el máximo, depende de cuál modelo, pero el máximo que llega son 100 MHz, lo que está suficiente para los sistemas inalámbricos, porque un ULXD o un QLXD tiene 64 MHz de ancho de banda. La UA860 es una antena de banda ancha omnidireccional. Entonces, ¿dónde lo uso? Cuando necesito alimentar con esta misma antena equipos de diferentes bandas. Por ejemplo, tengo 4 equipos en la banda G con 4 equipos en la banda L, todos alimentados por la misma antena omnidireccional. Entonces, la UA860, como es banda ancha, nos sirve bien para esta aplicación. Las antenas helicoidales, tenemos dos modelos que son la HA
8090 es la más popular porque trabaja en el rango de UHF. Entonces trabaja entre 470 y 900. Es direccional, pasiva y de polarización circular. Entonces acuérdate que la polarización es donde está alineado el campo eléctrico de la antena. Entonces lo importante es que el receptor esté con la misma polarización. Entonces en el caso de la polarización vertical de una omnidireccional, el receptor tiene que estar en la vertical. En el caso de la antena circular, como cambia la polarización, entonces es más indicada para aplicaciones donde o se cambia la ubicación, como por ejemplo un cantante que está con el micro en la mano, a veces puede estar en la vertical, a veces puede estar en la horizontal, o entonces con un guitarrista que está con el in-ear en la correa de la guitarra, que está en la horizontal, mientras un cantante que está en el cinturón y está en la vertical. Entonces eso nos ayuda con la polarización. Y también la HA8090 es muy utilizada para in-ears porque tiene mucha ganancia y es muy enfocada, con 60 grados de cobertura. Pero no es indicada para escenarios pequeños porque es muy direccional. Entonces, si estoy en un escenario muy pequeño, voy a estar muy cerca de la antena. Entonces, si me muevo más a la derecha o más a la izquierda, probablemente puedo salir de la zona de cobertura. La HA8421 es igual, pero trabaja en el rango más alto de 944 a 952. Eso para aplicaciones fuera del rango de UHF. La PA805SW es una antena log periodic pasiva. Entonces puedes usar tanto para sistemas de microfonía como para sistemas de in-ear. Tiene una cobertura de 120 grados, es más ancha que una helicoidal y tiene polarización vertical. Entonces, en los micrófonos, cuando utilizamos dos antenas de polarización vertical, muchas veces las ponemos a 90 grados una de la otra, justamente para poder cubrir todas las variaciones de polarización que tenemos en el escenario. En el caso de los in-ears es un poco más complicado porque los in-ears estamos utilizando una antena sola de esta para transmitir. La UA874 es un log periódico de banda ancha de 470 a 952. Es muy parecida con la PA805, pero tiene un amplificador. O sea, es una antena activa. Entonces, solamente para microfonía, no para sistemas de in-ears. También de polarización vertical. Tiene 6 y 12, 0, 6 y 12 dB de ganancia y tiene 6 dB de atenuación. Lo que es importante porque puede ser que muchas veces tenga una aplicación donde el micro está o el transmisor está demasiado cerca de la antena. Entonces me vale atenuar la señal en vez de amplificar la señal. La UA864 es una antena de banda ancha también de 100 grados direccional y es para instalación porque se ve bonita, es blanquita, un cuadradito blanquito que parece un punto de acceso y puede estar tanto en la vertical como en la horizontal y la tapa se puede ajustar para que el shure se vea siempre de la misma manera, pero puede estar la antena tanto en vertical como en horizontal. Y tiene más atenuación, 0, menos 10 y menos 20 también, porque como es una antena para instalación, va a estar siempre fija, tiene más oportunidad de estar saturada por algún transmisor de alta potencia que venga. Entonces, ¿cuándo utilizar antenas remotas? Antenas remotas necesitamos cuando los transmisores y los receptores no están en el mismo lugar. Es muy importante para cualquier sistema inalámbrico
que las dos antenas estén siempre en la misma línea de vista. Entonces, si estoy recibiendo de un micro, la antena de recepción tiene que siempre ver dónde está el micro. Si el micro se va, por ejemplo, un cantante o un pastor o un conferencista que está caminando y entras, por ejemplo, por atrás de una pantalla de LED o de una estructura metálica, la antena está mal ubicada. Porque la antena tiene que ver siempre el micrófono. La misma cosa pasa con los in-ears. La antena que transmite tiene que estar siempre mirando a los receptores de los in-ears. Cuando no puedo hacer eso con la antena conectada al receptor, entonces necesito poner antenas remotas, o sea, conectar un cable y la antena mejor ubicada. Esto pasa mucho en aplicaciones corporativas o en iglesias y templos, cuando los sistemas inalámbricos están en un rack, por ejemplo, cerrado a llave en una salita al lado y no en el templo, el salón principal. Entonces, en este caso hay que conectar un cable y poner las antenas sí en el salón principal para que estén mirando siempre los micrófonos y los in-ears. Para montar exitosamente, remotear exitosamente a las antenas, usar siempre media onda para evitar que tengamos problemas con las antenas de un cuarto de onda. Entonces, o utilizamos media onda o utilizamos direccionales. Usar cables coaxiales de RF, no de video. Vamos a hablar un poco más de cables a frente. Calcular las pérdidas en los cables y compensarla con el booster o el amplificador caso sea necesario. Reducir los obstáculos, mantener línea de vista. O sea, hay muchos obstáculos que no puedo moverlos, pero sí puedo mover la antena. Ubicar las antenas lejos de fuente de interferencia, como pantalla de LED, como controladores de luces, etc. Hablamos ahora un poquito de posicionamiento, ubicación de antena. Una antena bien ubicada nos da mucha tranquilidad. El sistema trabaja de una manera muy eficiente. La antena tiene que ver o escuchar el RF el tiempo todo. O sea, el transmisor tiene que estar dentro del patrón polar de la antena. Si es direccional, la antena tiene que estar apuntada para los micrófonos o los in-ears. Si es omnidireccional, hay que tener también una línea sin obstrucción, ¿no? Las obstrucciones para la RF son todo que es metálico. Tenemos un webinario que se llama Básico de RF que te da estas informaciones sobre lo que es obstrucción y no, cómo se porta la señal de radiofrecuencia con obstrucciones. Esto está en nuestro canal de YouTube ya. Si quieres, puedes mirar por la antena y verificar si está viendo el micrófono o no. Las antenas de microfonía tienen una función llamada diversidad. La diversidad es justamente para evitar disminuir la posibilidad de corte utilizando dos antenas. Si se corta la señal en una, utilizo la señal de la otra. Pero para que esto funcione bien, las antenas tienen que estar alejadas una de la otra. O sea, idealmente un cuarto de onda, mejor distancia una onda completa. Cuando estamos hablando de UHF, estamos hablando de que un cuarto de onda son más o menos como 7 a 10 centímetros, dependiendo de la frecuencia. Una onda completa va a ser como 20 a 50 centímetros. Entonces, dependiendo de la frecuencia, es el cuánto voy a alejarlas. Si estoy con antenas externas, mi sugerencia es dejarlas al menos 1 metro de distancia una de la otra. Ese es un punto muy importante del transmisor inalámbrico con receptor inalámbrico, ¿no? O sea, mi transmisor, mi micrófono, cuán lejos o mejor, cuán cerca
puede estar de mi receptor, ¿no? La distancia mínima serían 3 metros. O sea, no dejarlo más cerca de que 3 metros, porque si no hay posibilidad de saturación de RF. O sea, tener demasiado RF llegando a la antena. Esto no es normal, no es la mayor parte de las aplicaciones, ¿no? La mayor parte de las aplicaciones el RF no llega el suficiente. Pero hay aplicaciones que sí, muchas veces un conferencista está muy cerca de una mesita y pone su micrófono arriba de la mesa, o sea, está muy cerca. Entonces, la verdad, si estás a menos que 3 metros del receptor, muchas veces no necesitaría un inalámbrico, no podría conectar un cable. También del transmisor inalámbrico, receptor inalámbrico, cuando usamos in-ear. Muchas veces en el mismo rack o en racks que están muy cerca, yo tengo los in-ears y tengo los micros. No hay problema tener los in-ears y los micros en el mismo rack, pero lo que no puede estar cerca son las antenas. Entonces, la antena del in-ear, especialmente si trabajamos con omnidireccionales, no puede estar a menos que 3 metros de la antena de los micros, porque los in-ears tienen mucho más potencia y pueden saturar la entrada de los micrófonos y vamos a tener problema de corte porque voy a subir demasiado el ruido y va a cortar el micro. El ideal es usar antenas direccionales para los in-ears para evitar que la señal de los in-ears se va a los micros y alejarlas también al mínimo de 3 metros. Entonces, especialmente si están en el mismo rack, poner cables más largos para tener las antenas bien separadas. Un otro tema a pensar bastante es que nuestro cuerpo absorbe radiofrecuencia. Entonces, el cuerpo absorbiendo radiofrecuencia, si estoy hablando de un conferencista o de un religioso utilizando, por ejemplo, un micrófono de solapa y un transmisor en la espalda. El ideal es que las antenas no estén a frente de la persona, porque si no, la RF tiene que pasar por el cuerpo para llegar a las antenas y hay una absorción. Esta absorción puede ser como hasta un 15 dB, o sea, es una gran absorción. Entonces el ideal es que las antenas o el receptor, si estás con las antenas puestas, esté para atrás del conferencista en línea directa al transmisor. De la misma manera, si estoy hablando al público, que la RF no tenga que pasar por el público para llegar a las antenas. O sea, aproveche la altura, ponga las antenas más altas para que tenga una línea directa al conferencista. Entonces, para que no tengan que pasar por el público, porque cada uno de nosotros absorbe, entonces mucha gente del público va a absorber más todavía. La antena tiene que estar alejada de cualquier superficie metálica en paralelo. Un mínimo de un cuarto de onda, o sea, 10, 13, 15 centímetros mínimo. Acuérdate que las antenas son metálicas, a pesar que muchas tienen una capa de goma, pero dentro son metales. Entonces, lo que pasa cuando tenemos muchas antenas dentro de un rack es que están paralelas. Entonces, una saca la eficiencia de la otra. Entonces, antenas pegadas a la pared son malas porque nunca sabemos qué está atrás de la pared. Y las antenitas dentro del rack no son recomendadas. Para eso tenemos distribuidores de antena. Hay un par de fotos de lo que no hacer. Por ejemplo, en este caso, las antenas están en un rack. No se ve las laterales del rack, pero puede ser que las laterales sean de metal, lo que bloquea la radiofrecuencia. Pero también si miramos atrás del rack, vamos a ver que el equipo que estaba para abajo es muy fondo y el de arriba también. Entonces las antenas
no pueden estar en la vertical, lo que probablemente sería la mejor ubicación por la polarización. Y también están demasiado cerca del equipo que está abajo, que es de metal, y blindado en un rack de metal. O sea, esa es una aplicación que probablemente si es un micro, el micro va a cortar con poquísima distancia. Cuando me alejo 5 o 10 metros del rack, ya se corta el micro. Lo que puede ser que funcione, ¿no? Si es una aplicación donde uno está ahí al lado y no se mueve más que 3 metros, puede ser que funcione, pero es totalmente, no es nada de lo que es recomendado. Este es un tema, las antenas están demasiado cerca por un tema de diversidad, deberían estar más alejadas y también están dentro de una jaula metálica. Y como hablamos en nuestro webinario básico de RF, el RF no pasa por esta malla porque la distancia entre las barritas metálicas es más pequeño que la longitud de onda de la señal. Entonces, también es otro tema, cercas, mallas, todo eso bloquean el RF. En este caso, las antenas están demasiado cerca, entonces una roba eficiencia de la otra y también para efecto de diversidad no nos funciona bien. Entonces, para evitar que tengamos varias antenas dentro del mismo rack, utilizamos distribuidores o combinadores. La diferencia es que distribuidores agarran la señal de las antenas y distribuyen a los micros. Combinadores agarran la señal que viene de los transmisores de in-ear y combina para una sola antena. En distribución de antena hay 3 maneras de hacerlo. Podemos hacerlos con divisores pasivos. Podemos hacerlo con divisor activo, que ahí no tenemos pérdida y tenemos un número mayor de salidas. O entonces en lo que llamamos de cascada de RF, que es agarrar la salida de RF de un inalámbrico y alimentar un otro inalámbrico con esta señal. Esa sería la primera opción con un distribuidor pasivo, o sea, un splitter pasivo, que es básicamente una T. Entonces entro con la señal de la antena y voy a salir a 2 equipos al mismo tiempo. Eso se usa mucho cuando tengo, por ejemplo, 2 racks y quiero poner las antenas a frente del rack. Entonces, a la antena frente del rack me ayuda mucho para agarrar la señal sin obstrucción. Pero si tengo más de un equipo, necesito un T. Como los cables son cortitos y las distancias son cortas, entonces 3 dB de pérdida, probablemente no necesitas compensación y el sistema funcionaría sin problema. Pero si lo utilizo con esos cables muy largos o la distancia del transmisor el transmisor está muy lejos de los receptores, puede ser que este 3 dB no me ayude. El distribuidor activo es un rack donde entran las antenas y tiene salidas para alimentar los sistemas inalámbricos. En este caso es el UA845 que tiene 5 salidas. Entonces estoy alimentando 4 racks. Si necesito más que eso, puedo usar 2 distribuidores. Entonces yo uso la quinta salida y alimento un segundo distribuidor. Mira que en todas estas opciones, la limitante de ancho de banda es la antena, porque los distribuidores son de banda ancha. Entonces, si pongo antenas de banda ancha también, puedo tener racks de cualquier rango de frecuencia que sea. Si necesito más todavía, puedo usar un distribuidor alimentando 4 otros distribuidores. Entonces tengo un que llamamos del distribuidor primario alimentando lo que llamamos de los distribuidores secundarios.
pero es muy importante de que no se use más que 2 niveles de distribución, porque a cada nivel aumentamos un poquito el ruido. Y entonces lo que es un gran enemigo de los sistemas inalámbricos es el ruido. Entonces no se recomienda que use más de 2 niveles de distribución. La tercera opción sería la cascada de RF. Algunos receptores tienen una salida de RF también. Entonces entro las antenas en la entrada de RF y tengo una opción de salir del RF del receptor y alimentar un segundo receptor. La cantidad de receptores o la cantidad de saltos que puedo hacer depende del equipo. Por ejemplo, el UHF-R, que es este de la foto, es el mejor para eso. Nos da hasta 10 racks, o sea, puedo poner 9 saltos sin problema ninguno. El Axient, como necesita hacer todos sus trucos de cambio automático de frecuencia y todo, podemos hacer hasta 3 saltos, o sea, 4 racks. Y en el ULXD podemos hacer solamente un salto, porque el sistema digital es mejor que tengamos un ruido bajísimo. Esta es una foto con 10 sistemas UHF-R conectados de esta manera. O sea, las antenas se conectan en el primer y todos los otros se conectan con cablecitos de salto de RF. Algunas cosas importantes para eso. Todos los receptores tienen que estar en la misma banda de frecuencia porque la salida es filtrada para la banda que estoy usando. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, tener entre estos 10 racks 4 que son banda G, con 3 que son banda H y 2 que son banda L y cosas así. Todos tienen que ser la misma banda. Y el amplificador es alimentado por corriente, ¿no? Entonces necesito que todos los receptores estén prendidos. Si lo apago el primer, lo mato la señal de RF a todos los otros. Pero es una buena opción de mantener el sistema más sencillo. En el ULXD, por ejemplo, solo puedo dar un salto, pero yo tengo sistemas de 4 canales. Entonces, un salto en 4 canales, yo tengo 8 micrófonos solamente con 2 antenas. Vamos a hablar solo un poquito de distribución entre varios salones para aplicaciones. Digamos que puede ser una iglesia que tenga un salón auxiliar o entonces un centro de conferencias, un hotel que tiene 2 salones. Yo puedo combinar pasivamente 2 antenas y alimentar el rack con las antenas. El único tema con eso es que las antenas tienen que estar el más alejado posible para que 2 antenas del mismo lado, o sea, o 2 antenas A o 2 antenas B, no agarren la misma señal al mismo tiempo. Si no, tengo más o menos como si fuera un problema de fase en los micrófonos, también pasa con el RF. Entonces, mira que ahí, digamos que los salones estuvieron separados por una pared. De un lado tengo una antena A, del otro lado tengo una antena B. Y en la parte más lejana, una antena B de un lado, una antena A del otro lado. Uso 2 combinadores pasivos, combino las 2 antenas A, combino las 2 antenas B y entro en el distribuidor. Hay maneras de hacer ajustes en esta aplicación para cables muy largos, poner algunos amplificadores para compensar pérdidas. Para cualquier aplicación como esa, puedes contactar a nosotros o a su distribuidor para que le ayude en el proyecto. Cables. Necesitamos cables para conectar las antenas. Y los cables son especiales. El más importante es que los cables de radiofrecuencia no son cables de video. Cables de video tienen una impedancia de 75 ohms. Cables de radiofrecuencia tienen impedancia de 50 ohms. ¿Qué pasa si uso un cable de 75 en una aplicación de 50?
voy a tener más pérdida. Entonces hay más oportunidad para cortes. Cada fabricante disponibiliza una tabla de pérdida para cada modelo de cable. Nosotros en Shure trabajamos con un proveedor que se llama Belden. Entonces son cables de altísima calidad y Belden nos provee esta tablita de pérdida por metro. Es importante que la pérdida por metro es proporcional a la frecuencia. Entonces el mismo cable va a perder mucho más en altas frecuencias do que en bajas frecuencias. Okay. Entonces si agarras, por ejemplo, un RG58, que es el primer ejemplo que tenemos, en 400 MHz va a perder 4 dB, 4.1 dB para cada 10 metros. En 800 MHz va a perder 6.4 dB para cada 10 metros. Entonces es significativo. Es importante no tener más que 5 dB de pérdida en un cable. Entonces la pérdida sería menos 5 dB el máximo, ¿no? Si vas a perder más, compensas con amplificadores. Esta es la función del booster o del amplificador de antena, ¿no? Entonces necesito llegar a un cable muy largo y por la tabelita veo que voy a perder 8 dB. Entonces pongo un amplificador y compenso como 6 dB o compenso 3 dB, ¿no? No compensar demasiado porque vas a aumentar mucho el ruido y esto es dañoso para todo el sistema. Para que funcione bien, es importante que no tengas exceso de ganancia. Entonces se utilizan cables que son de otro proveedor. Busca en internet o accesa con el proveedor la tabla de pérdida por frecuencia por metro para saber, dependiendo de cuántos metros de cable que tiene, cuántos dB vas a perder. Shure no es una empresa de cables, pero vendemos cables para que sea fácil para nuestros clientes accesarlos. Entonces, los cables de Shure son siempre hechos con el cable correcto para la medida, para la distancia. Entonces, por ejemplo, si utilizo un UA8100, que es un cable de 100 pies, son como 30 metros, es un cable RG213, que es un cable grueso de baja pérdida, justamente para tener 5 dB, dependiendo de la frecuencia, obviamente, a todos los 30 metros del largo del cable. ¿Okay? Entonces, cada cable es específico para su distancia. Bueno, ahora abrimos para preguntas. Como siempre, si necesito algo un poco más elaborado o un proyecto o algo así, pueden mandarme un correo directo a neves-adinaldo@shure.com. También si no reciben normalmente las invitaciones a los webinarios y se quieren recibir, envía un correo electrónico a relacionespublicas@shure.com y le pide que adicione su nombre y su dirección de correo electrónico a la lista de distribución de los webinarios. Tenemos acá ya algunas preguntas. Bueno, la primera pregunta es cómo cubrir en un recinto abierto y qué clase de antena usar. En el abierto, imagino que sea grande, ¿no? Normalmente mi sugerencia es una antena direccional, ¿okay? Pero depende de dónde va a estar los transmisores. Muchas veces una direccional no le ayuda si el transmisor va a estar en la parte que la antena no cubre. Entonces, lo importante es saber cuál es la área de cobertura y ubicar la antena correcta para esta área. Me pregunto sobre el tema de aumentar la antena de un cuarto de onda con cables. No es que el cable no va a ser blindado, es que el cable básicamente se incorpora a la antena. El cable pasa a ser parte de la antena.
entonces la antena va a estar mucho más larga do que debería. Y una antena, cuanto más larga, más baja la frecuencia de sintonía. Entonces, si tengo un sistema que debería funcionar en 500 MHz y lo pongo un cable muy largo, probablemente la frecuencia de sintonía va a ser como 300 MHz y va a estar muy abajo donde necesito. Entonces, esto no me ayuda y la verdad es muy dañoso. El ideal es trabajar con antenas de media onda en este tipo de aplicación. Me pregunta si siempre debo usar antenas activas para micrófonos y pasivas para in-ear. Pasivas sí, siempre para in-ear. Los micrófonos pueden trabajar tanto con pasiva como activa, dependiendo de la aplicación. Muchas veces no necesitamos una antena activa, ¿no? Si tengo un teatro donde las antenas están a, no sé, 10 metros del rack, yo pongo un buen cable que tenga menos de 5 dB de pérdida y no necesito una antena activa. Puedo trabajar con antena pasiva sin problema ninguno. Para aumentar la distancia de cobertura de una antena es algo difícil, ¿no? La ubicación es lo que va a dar el punto principal y encontrar la frecuencia cierta es el punto más importante, porque la misma antena en la misma ubicación, con el micro a la misma distancia, si estoy en una frecuencia limpia, voy a llegar a mucho más lejos, o tengo mucho mejor señal. Si estoy en una frecuencia sucia, puede ser que el micro no funcione. Entonces, en el caso, no hay como una línea de demorado para antenas, ¿no? Si necesitas llegar a una distancia gigante, no sé, 1 kilómetro, lo que pasa es que empiezas a poner otros receptores. Entonces, hasta no sé cuántos metros, un receptor le agarra la señal. A más de no sé cuántos metros, otro receptor le agarra y lo que trafega por larga distancia es audio y no RF. Entonces, realmente largas distancias son aplicaciones complicadas. Larga que digo, más que 150, 200 metros. El tema de ubicación de antenas con relación al cuerpo del artista es siempre un tema, porque sí, el artista puede usar, el cuerpo del artista puede estar en el medio. Si es un artista que está, o un usuario que está con el micro en la mano y le da la espalda a la antena, va a tener pérdida por la absorción del cuerpo. Entonces, el ideal es siempre ubicar la antena bien alta para que la antena llegue por arriba. Entonces, no, el cambio del usuario no va a afectar tanto la señal de la antena. Eh, la longitud de onda de UHF normalmente, vamos a estar ahí hablando de 30, 40 centímetros hasta 60 centímetros más o menos. Va a ser un promedio del UHF. Entonces, en el rango en mediano, más o menos 50 centímetros de longitud de onda. Entonces, el ideal es que las antenas estén alejadas al mínimo 50 centímetros una de la otra. Cuando están en el rack, están, la verdad, a la distancia mínima, que sería un cuarto de onda, y digamos 10 centímetros, 20 centímetros, dependiendo.
No, en el señal de, me pregunto sobre la cascada de RF. La cascada de RF pasa el rango de frecuencia completo de un distribuidor a otro, de un receptor a otro. Pero cada micro va a agarrar una determinada frecuencia dentro de ese rango. Entonces, por ejemplo, si tengo de 470 a 530, entonces los primeros dos micros agarran 470, 480. Ahí el tercer y el cuarto micro va a agarrar 500, 510. El otros agarran, o sea, cada uno agarra una frecuencia dentro de este rango de frecuencias. Hay una pregunta sobre utilizar con el PSM300 una PA805. Sí se puede, pero dice también un booster. No, el booster no se puede utilizar porque el booster es hecho para aumentar, amplificar señales de micrófono. El booster, usar un booster para un sistema de in-ear, vas a saturar demasiado la entrada del booster. El in-ear no tiene la alimentación para el booster. Y dependiendo de la potencia que se pone, pues hasta quemar el booster. Entonces, los in-ears no hay cómo amplificarlos. Hay equipos muy especiales si uno sí necesita amplificar la salida de los in-ears. En el caso de si necesitas más potencia con un PSM300, realmente la solución sería el PSM900. Como siempre, nuestros webinarios van a subir a nuestro canal de YouTube y van a estar disponibles en la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Yo puedo sustituir las antenas de cualquier inalámbrico que tenga conexión BNC. Cualquier inalámbrico que me permite destacar las antenas, puedo usar antenas externas. Hay sistemas inalámbricos más económicos que las antenas son puestas fijas y que no se puede cambiar. En estos no hay cómo utilizar antenas externas, pero todos que tienen antenas que se puede cambiar, sí puedes usar antenas, tanto las pasivas como las activas. En las pasivas no hay problema ninguno. En las activas hay solo que ver si el receptor le da la alimentación o si necesitas el T, el UBS-T para alimentar la antena. Me piden para poner la tabla de Belden en la pantalla. Entonces déjame ponerla acá. Para un sistema BLX 24R, el R es la versión de BLX que sí le permite cambiar las antenas, pero el BLX no tiene alimentación para antena activa. Si es un solo rack, el ideal es que si puedes poner la antena hasta una distancia de donde con un buen cable vas a tener menos de 5 dB de pérdida, puedes usar una antena pasiva, direccional o omnidireccional, sin problema ninguno. Si necesitas un cable muy largo y compensar este cable, entonces necesitas poner una antena activa con un UBS-T para darle corriente a la antena, o entonces una antena pasiva con un WA830 también con un BST para darle corriente. Las antenas Shure de banda ancha son compatibles con cualquier equipo inalámbrico mismo de otros proveedores. La única cosa que es importante cuando vas a conectar una antena a un inalámbrico de otro proveedor es saber si el ancho de banda de la antena, si el ancho de banda del receptor del otro proveedor está dentro del ancho de banda de la antena de Shure. Eh,
Me pregunto si se puede, pero si lo comprendí bien la pregunta, si lo puedo agarrar dos antenas direccionales y dejar la parte trasera donde está el amplificador o la parte más ancha de la antena juntas y abrir la frente. No es recomendado porque las antenas van a estar muy cerca. El ideal es que la antena toda esté abierta. No hay problema estar en un ángulo, o sea, que la parte de atrás esté más cerca una de la otra de que la parte de la frente. Eso no es problema ninguno, la antena solo tiene que estar bien ubicada para sus transmisores, pero tiene que estar alejada de más de medio metro. No hay problema de ubicar las antenas apuntando para abajo para los micrófonos, dejarlas colgadas, por ejemplo. El único tema es que hay que calcular bien los cables que necesitas para llegar a esta distancia. Si vas a usar un receptor de 500 MHz y una antena de 600 MHz, vas a tener una pérdida. O sea, si estás cerca del micro, el micro está cerca del receptor, puede ser que no sea problema, ¿no? Es un tema muy sencillo saber si tengo pérdida o no. Prendes y mira el medidor de RF del equipo. Si tiene buen señal de RF, está bien. Si no tiene buen señal, si solo te prende uno o dos LEDs, es porque algo está mal. Pero la antena, el ideal es que sea para la frecuencia del equipo. Ya tenemos demasiados problemas con interferencias externas para que no tengamos, para que no podemos crear más problemas que ya tenemos. Si tienes equipos de marcas diferentes, puedes usar antenas de banda ancha y distribuir las mismas antenas a todos los equipos, no hay problema ni uno. Y el Wireless Workbench coordena la frecuencia de varios equipos de diferentes marcas. Para sacar las antenas omnidireccionales y ubicarlas afuera del equipo, el primer paso es saber si son de cuarto de onda o si son de media onda. Si son de media onda, no hay problema ninguno. Puedes simplemente usar ahí un soporte en L o cualquier soporte o hasta mismo dejar la antena colgada por el cable. Ya vimos muchas veces eso. No es bueno por un tema. La antena es muy ligera, la antena de media onda, pero colgarla por el conector siempre te da un estrés, ¿no? El ideal es que ponga un soporte en L para apoyar la antena, pero no necesitas nada especial. Si necesitas una banda, si tiene una banda, necesita un sistema de monitoreo para 6 músicos y 6 in-ears. Si los escenarios son pequeños, puedes usar un sistema PSM 300 o un PSM 900, no sería problema ninguno. Si hay presupuesto, el PSM 1000 es muy superior. Y para los sistemas de micrófonos, mis sugerencias son los digitales. O le rango la serie QLXD con un distribuidor de antena o la serie ULXD. El bueno de la serie ULXD es que tiene racks de 4 y de doble canal. Entonces puedes tener 6 micrófonos en 2 racks utilizando cascada de antena y no necesitas distribuidor. Cuando se trabaja en un sitio con mucha estructura metálica, la estructura metálica es un obstáculo para el RF. Lo que tienes que ubicar la antena para que la antena que la RF no pase por la estructura metálica. La estructura metálica está cerca, no es problema, con tanto que esté alejado de más o menos medio metro. Pero lo que no puede estar entre el micrófono y la antena.
Para calcular las frecuencias, puedes usar el Shure, el Wireless Workbench, el software, que es de descarga gratis en el sitio de Shure. Si entras en shure.com, www.shure.com, y busca por WWB de Wireless Workbench, tienes el enlace para descarga tanto para Mac como para PC. Si tienes distancia de 100 metros de cobertura, se debe usar más amplificadores. La verdad, no. Si la distancia es entre el micro y la antena, 100 metros, si tienes una línea directa, puedes llegar. El único es que tienes que ubicarlos en una frecuencia bien limpia. Y si la distancia entre la antena y el receptor es pequeña, no necesitas ni amplificador. La distancia no depende del tipo de antena que usas. La distancia depende de la frecuencia limpia y de una línea de vista directa. Los sistemas profesionales logran 150 metros de distancia. Si vas a ubicar antenas detrás de plástico o nylon o madera o telas, no es problema ninguno. No puedes tener metal y no puedes tener también estructura de metal. Si tienes una estructura de metal que es más pequeña que la longitud de onda, va a bloquearla. Pero tela, plástico, madera, eso no es transparente para RF. Si tienes antenas de in-ear y micrófonos en lugar pequeño, el ideal es ubicarlas de forma que estén alejadas. Si son dos antenas omnidireccionales, déjalas con, no sé, 5 metros de distancia de una a otra para que la señal de la antena del in-ear llegue a los micrófonos con baja intensidad. Si son antenas direccionales, ubicas la antena de los in-ears a frente de las antenas de los micrófonos para que no irradie mucho para atrás. Los receptores de los inalámbricos, normalmente el ideal es ubicarlos al lado de la consola de monitor. Si estás haciendo monitor y sala de la misma consola, entonces sí se puede poner las antenas al lado de la consola de sala, pero sí apuntadas ahí para el escenario. Si puedes usar una antena omnidireccional y una direccional en el mismo amplificador, imagino que sea un distribuidor que esté diciendo. Sí lo puedo, y es una aplicación muy utilizada. El ideal es que el receptor tenga una diversidad que no va a valorizar una antena o la otra. Entonces, si es un UHF-R, por ejemplo, que tiene diversidad tipo Marcad, no hay problema ninguno. Pero si es un ULXD que cambia las antenas, puede ser que él va a valorizar más una antena. Entonces termina que utiliza mucho más una antena do que la otra y eso disminuye la eficiencia de la diversidad. Es siempre importante que se vean, que las antenas vean los micrófonos. Lo que pasa en foros de televisión con varios escenarios dentro del mismo foro es que bajas una omnidireccional al centro. Siempre es un tema con la iluminación, pero hay que encontrar una ubicación. Vas a tener absorción del cuerpo, pero al menos vas a poder cubrir todos los escenarios en un rango de 360 grados. La máxima distancia del cable de RF hasta las antenas depende del cable. Como esta tablita que está en la pantalla, hay que ubicar el cable que te da hasta 5 dB
a la distancia que necesitas y a la frecuencia que necesitas. Puedes colgar las antenas, el único tema, obviamente, si es una antena pesada, hay que ver para que no te dañe el cable o el conector, ¿no? Las antenas de media onda son muy ligeras, muchas veces las vemos colgadas por el cable. Las antenas direccionales de in-ear y micro tienen que estar separadas, sí, y de preferencia que la antena del in-ear esté a frente de los micros para que la parte que irradie más fuerte no irradie para las antenas de los micros. Para encontrar las frecuencias más limpias, recomendamos el Wireless Workbench, que es de descarga gratis en el sitio de Shure. Sí, pues puedes ubicar la antena alta, la antena colgada, por ejemplo, arriba de del transmisor y no va a tener problema ninguno. En todos los catálogos de Shure tienen los patrones de cobertura de las antenas. Puedes entrar en www.shure.com o entonces es.shure.com, el sitio en español, y vas a tener las especificaciones. Ubicar las antenas a 90 grados tiene la ventaja de si estoy usando dos antenas de polarización vertical, como por ejemplo dos antenas log periodic, ubicándolas a 90 grados, creo un promedio de que si la antena del transmisor está en la horizontal o en la vertical, siempre voy a tener una buena captación. Hablamos de intermodulación cuando hablamos de coordinación de frecuencia y el webinario de optimización de sistemas inalámbricos. Los dos ya están en el sitio de YouTube si quiere verlos. No hay forma de darse cuenta cuando hay saturación de RF escuchándolo. Hay que ver, mira el medidor para ver si te prende la luz roja. El rojo nunca debe estar prendido. Si tienes las antenas fijas, el ideal es que el receptor esté cerca del micro, entonces, y sin obstrucción. Muchas veces yo ya vi, por ejemplo, gente que los ubica, los receptores, arriba de la tarima, junto con las luces, que también está bien, porque lo usa como antena, básicamente. Las antenas que viene con el BLX24 son de cuarto de onda y sí pueden ser reemplazadas por antenas de media onda sin problema ninguno. Un divisor o un distribuidor de antena se conviene siempre que necesito más de uno. Puede ser que si tengo dos inalámbricos ya me conviene usar las mismas antenas y usar un divisor de antenas. Si se fija una antena a una estructura metálica del escenario, hay que dejar un espacio de un mínimo de un 10 centímetros o 15 centímetros entre la antena y la estructura metálica para que la estructura metálica no saque eficiencia de la antena.
Cuando la antena está muy cerca de pantalla de LED, el ideal es usar antenas direccionales y poner la parte trasera de la antena para la pantalla de LED para evitar que capte las intermodulaciones que vienen de la pantalla. Estoy pidiendo para poner el diagrama de la antena omnidireccional. Puedes usar un PSM 300 para 2 músicos. Sí, sin problema ninguno. Puedes usar cuantos receptores necesites. Si estás en un estadio y necesitas grande antena y estás con un sistema que no te permite sacar las antenas, estás con el sistema errado. Realmente los sistemas económicos que tienen las antenas puestas no son para una aplicación en un estadio. Pero independiente del sistema que esté, la antena tiene que estar mirando el transmisor el tiempo todo y en una frecuencia limpia. Si encuentras una frecuencia limpia te va a ayudar mucho. Sí, para distancias grandes con un receptor UR4 puedes usar una antena helicoidal o 2 antenas helicoidales bien apuntadas y quizás un transmisor de alta potencia. Si utilizas solapa, puedes usar una UR1H de 250 miliwatts y esto le va a dar la mayor potencia, mayor distancia posible. Sí, se puede poner un sistema con antenas puestas de cabeza en el escenario, sí. El canal de YouTube es Shure en español. Los modelos de BLX que se reemplazan las antenas son los que tienen la terminación R. Por ejemplo, el BLX 24R. Y el nombre del canal de YouTube es Shure en español. O Shure español. Si tienes 5 micrófonos, si tienes receptores con antenas puestas, el ideal es que los receptores estén alejados uno del otro de al menos 30-40 centímetros uno del otro. Las diapositivas no se descargan, pero el webinario va a estar en el sitio de nuestro canal de YouTube en Shure Español la próxima semana. Ahí puedes verlo. Bueno, ya pasamos bien del tiempo del webinario. Muchas gracias por todos y que tengan un lindo final de semana. Nos vemos en el próximo webinario.